Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos los que nos acompañan aquí presencialmente, pero también a las más de 400 personas que están inscritas y que están siguiendo este seminario de manera online. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al seminario Aspiraciones sobre el futuro, expectativas de los jóvenes de la educación media técnico-profesional, organizado por Fundación Luxich. Queremos saludar primero a las autoridades presentes de organismos públicos. Hay muchos representantes de instituciones de educación superior y organizaciones de la sociedad civil que están participando de este seminario. Como una infidencia, esto había partido como una idea de un conversatorio, algo pequeñito, pero el entusiasmo de mucha gente que está interesado por tener más detalles y conocer más sobre este estudio fue creciendo, haciendo crecer el tamaño del evento, y terminamos con este seminario que ha convocado, como decíamos, a más de 400 personas. Queremos enviar un saludo muy especial también a todas las comunidades escolares de colegios TP de todo Chile que nos acompañan hoy día, a los que están de forma presencial, por supuesto, y a todos quienes están conectados vía streaming. Hoy vamos a conocer y vamos a conversar también sobre los resultados del programa Aspiraciones sobre el futuro de la Fundación Luxich. Es un proyecto muy interesante porque durante 2022 recogió la opinión de más de 21.000 estudiantes a lo largo del país, de cuarto medio, en 357 colegios técnico-profesionales. La idea era obtener la información respecto a su conocimiento y las expectativas del ingreso a la educación superior. Y esos resultados son los que vamos a conocer el día de hoy. María Fernanda Orellana, directora del área de educación de la Fundación Luxich, nos va a presentar los principales hallazgos de este proyecto de Aspiraciones sobre el futuro, y luego tendremos un panel compuesto por 3 expertos que estoy seguro van a poder comentar los resultados, darnos algún punto de vista muy interesante respecto a lo que vamos a abordar hoy como uno de los principales desafíos que probablemente enfrenta la educación técnica profesional en nuestro país. Hoy nos van a acompañar en el escenario la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, a quien agradecemos la presencia. Gracias, subsecretaria, por acompañarnos. Bienvenida. También está con nosotros la gerenta de Desarrollo Humano de Fundación Chile y ex subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga. Bienvenida, Valentina. Gracias por estar con nosotros. Y también está con nosotros el director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, exministro de Educación, Raúl Figueroa. Bienvenido, Raúl. Gracias por acompañarnos a los 3. Bueno, antes de comenzar, queremos agradecer, por supuesto, a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile por albergar este seminario. El decano de la facultad, José de Gregorio, nos va a dar la bienvenida. José, adelante. Buenos días, es un gusto estar aquí, es un gusto para nosotros dar este conversatorio, esta discusión, que es tremendamente importante. Tenemos que en parte también pedir disculpas por un retraso que tuvimos, pero el retraso en parte fue porque empezamos el conversatorio antes. Entonces nos empieza a entusiasmar y dice, ya vamos, que hay que seguir esto. Porque la verdad, que si una cosa, de lo que conversábamos, yo saqué como conclusión que la educación técnico-profesional, la educación media técnico-profesional tiene un montón de conflictos, problemas, cosas que hacer. Lo mismo pasa con la educación técnico-profesional a nivel universitario, pero tienen una tremenda capacidad de flexibilidad y adaptación. Cambiar un programa en esta facultad es tremendamente difícil. En la universidad, crear un magíster, acabamos de aprobar un magíster que se demoró 3 años. De manera impecable, 3 años la aprobación para poder tener los primeros alumnos. Porque así es la universidad. No solo pasa aquí, Larry Summers, que fue presidente de la Universidad de Harvard, dijo una vez algo así como cambiar un programa de estudio era más difícil que mover la catedral de Boston a Cambridge, una cosa así fue como el comentario que hizo. Es tremendo. Lo mismo nos pasa en la educación media. Necesito cambiar los programas, los ajustes. Y por otra parte, nosotros sabemos que es urgente hacerlo. Ese es como el drama que vive la humanidad. Y tenemos que cambiar todo lo que estudiamos, pero primero no podemos hacerlo al lote, tenemos además que buscar ayuda, acuerdo, y al final quedamos trabados. Entonces, esa es la cosa que yo creo que la educación técnico-profesional a nivel secundario y universitario deberían aprovechar, porque tienen mucha flexibilidad. ¿Por qué? Y esto es bien, ¿por qué en la educación media técnico-profesional es menos conflictiva? Porque es más acotada. Los grandes problemas
los grandes conflictos con los actores con conflictos de interés, están su ojo en la educación media tradicional. Uno tiene la oportunidad, lo mismo nos pasa en las universidades, ¿no es cierto?, donde tenemos un montón de rigideces por lo propio de la universidad, y cosas que son buenas, pero que... Entonces creo que hay que aprovechar, sobre todo cuando le hablan de educación técnico profesional, en el pasado tal vez uno pensaba en cosas más como sencillas, pero uno hoy día en el mundo de la tecnología, ¿no es cierto?, en el mundo, y que no solo es tecnología, pero todo lo que envuelve la información, ¿no es cierto?, el trabajo de la gente en áreas comerciales, en áreas de computación, o sea, lo que hay es infinito, y las posibilidades de tener una carrera exitosa, que aporte, interesante, que nos motive, son enormes. Muchas veces yo me imagino que hay muchos jóvenes que terminan sus carreras universitarias medio frustrados, buscando otro destino, buscando algo más. Creo que las virtudes que tiene la educación técnico-profesional, acotada, centrada, pertinente, moderna, es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar. Yo no es mucho lo que hago respecto a eso, así que lo único que quiero es aportar como esto que me bajó, como para motivarlo, a que aquí hay una cosa que podemos hacer, y por supuesto muy agradecido y felicitar a la Fundación Luxich por poner ojo en esto, que esto es algo que realmente necesita y se puede. Y eso yo creo que es una gran combinación. Así que bienvenido, yo sigo hablando porque podría no parar nunca. Muchas gracias, decano, por la bienvenida. Bueno, ahora queremos invitar al estrado a Isabela Luxich, gerente general de la Fundación Luxich, para darnos la bienvenida y contarnos además sobre el trabajo de más de 20 años de la Fundación en materia de educación. Isabela, adelante, gracias. Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo cortito, hacer una introducción, solo contarles un poco, nosotros como fundación llevamos más de 20 años trabajando en educación técnica y en los últimos años hemos hecho un giro en la forma de trabajar y estamos muy enfocados en usar datos para la toma de decisiones. Entonces, para nosotros hoy día es una oportunidad muy, muy importante poder contarles y mostrar cómo podemos quizás tratar de tomar decisiones informadas y basadas en evidencia, tratar de colaborar entre las partes públicos, privadas y sociedad civil en resolver distintos problemas, especialmente esos que involucran a los jóvenes de este país. Y en este caso, el proyecto que va a presentar Fernanda Orellana, directora de Educación, creemos que puede hacer un aporte en esta discusión basada en evidencia, como les comenté, y que nos pudiera quizás guiar en esta toma de decisiones e inspirar en el fondo a cómo resolver las cosas poniendo el foco en los jóvenes y no desde las instituciones necesariamente, sino pensando en ellos y en lo que ellos buscan y lo que ellos quieren. Así que sin más que eso, solo agradecerle a todos los que están acá, a los que están online, a todas las regiones también que sabemos que se conectaron hoy día y esperamos que sea una conversación muy fructífera para todos. Gracias. Muchas gracias, Isabela, por las palabras de bienvenida. Hablemos de evidencia, precisamente, de los datos que deja este proyecto del área de educación de la Fundación Luxich. Solo el 4,8%, este es un adelanto nada más, de los 21.000 estudiantes que participaron en el proyecto Aspiraciones sobre el Futuro, conocía correctamente cuáles son los requisitos para poder acceder a la gratuidad en la educación superior. Ese es uno de los datos quizás de los más relevantes, pero no el único, por cierto, que vamos a conocer. Le damos la bienvenida a María Fernanda Orellana, directora del área de educación de Fundación Luxich, que nos va a contar sobre Aspiraciones del Futuro, los principales resultados de la encuesta 2022. Fernanda. Hola a todas y todos. Gracias, Sebastián, por la presentación. En primer lugar, quería agradecer a todos los presentes, a las autoridades, a las personas que hoy día nos acompañan en el panel, que tuvieron una disposición maravillosa a tener este espacio de conversación. Al equipo de la Fundación Luxich también, les voy a contar este proyecto, pero detrás de esto hay un gran trabajo de muchas personas que han estado a disposición
y también especialmente a las comunidades educativas que nos acompañan. Sabemos que están conectados desde todo Chile y eso nos pone muy contentos, obviamente. Como mencionaba Sebastián, hoy día les vamos a presentar los resultados de este programa, pero primero quería contarles que Aspiraciones sobre el Futuro es un programa que surge al alero de MuéveTP, ¿ya? MuéveTP es una iniciativa nacional que impulsa la Fundación y que lo que busca es promover la continuidad de estudios de los jóvenes de enseñanza media técnico profesional. Este propósito lo empezamos a levantar el año 2020 y hoy día tenemos 3 grandes acciones como para cumplir en el fondo con este propósito. Uno es el programa REMA, que es un programa que lo que busca es mejorar los aprendizajes generales de los estudiantes de la enseñanza media. Entonces nos focalizamos en mejorar la interacción del aula, en el fondo lo que pasa dentro del aula en primero y segundo, priorizando profesores de lenguaje y matemática, con una metodología que luego se expande a quienes ellos decían expandir desde el liceo, y también promoviendo mucho el bienestar docente y el aprendizaje socioemocional como motor en el fondo de esta transformación. Otra iniciativa es el fortalecimiento de iniciativas educativas, que es el FIE, que es un fondo concursable que la Fundación lo que hace en el fondo es financiar proyectos propuestos por los establecimientos que busquen mejorar las expectativas y las motivaciones de los estudiantes. Eso nos parece bien relevante porque nosotros desde la Fundación proponemos nuestros programas, nuestras teorías de cambio, pero también hay un valor muy grande en lo que las comunidades nos dicen y nos proponen en el fondo para generar transformaciones en sus escuelas. Y por último está el programa Aspiraciones sobre el Futuro, que les voy a contar a continuación. Aspiraciones es un programa que nace desde la necesidad de poner a disposición información para potenciar el acceso a la educación superior de jóvenes que estudian en enseñanza media técnico-profesional. Y este programa en el fondo se diseña por la premisa en el fondo de que observamos que existe falta de información y que esta falta de información es un factor clave para las decisiones de continuidad de estudio. Y la falta de información puede ser una barrera importante para la toma de decisiones hacia la educación superior. Por otro lado, existe harta evidencia que indica que los estudiantes de bajo nivel socioeconómico tienen en general información insuficiente para tomar decisiones respecto de la educación superior y la ayuda financiera con la que pueden obviamente financiar sus estudios, lo que nos hace y nos inspira en el fondo a diseñar este proyecto, ¿ya? Les cuento que el programa en el fondo tiene distintas etapas. Una etapa que es muy, muy importante es la aplicación de una encuesta que se aplica al inicio del programa y esto nos permite entender las expectativas, las motivaciones que tienen los estudiantes, pero también el grado de información con el que cuentan al entrar a cuarto medio. Esta encuesta se aplica en general entre abril y mayo de cada año y en el caso de los resultados que yo les voy a contar hoy día corresponde a la aplicación del año 2022, ¿ya? En esta encuesta, en el fondo, que aplicamos el año pasado a 21.000 estudiantes, nos dimos cuenta que existe un problema importante de conocimiento del sistema de educación superior por parte de los jóvenes que estudian en educación técnico-profesional. Y hay 3 principales como ejes donde encontramos este problema. Primero, en el ámbito de la postulación. Segundo, en la información sobre retorno. Y en tercer lugar, sobre financiamiento. Ahí hice un pequeño spoiler, pero vamos a volver. En el ámbito de la postulación, tenemos que el 58% de los estudiantes que encuestamos dice conocer poco o muy poco el proceso de postulación a la educación superior. Por otro lado, al consultarles sobre el lugar en el fondo al que ellos pueden acceder para poder informarse sobre las fechas clave para ingresar a la educación superior, que es acceso.mineduc.cl, nos encontramos que solamente el 47% declara correctamente que este es el sitio web. Está al medio, así que ahí podemos decir si es bueno o es malo, pero claramente tenemos un desafío con el 50% que nos falta. Y respecto de retorno, que es algo muy importante también para la toma de decisiones, nos encontramos con que el 65% de los estudiantes dice conocer poco o muy poco los sueldos y la empleabilidad de los egresados de educación superior. Respecto del financiamiento, también nos encontramos con datos bien relevantes. Por un lado, un 73% de los estudiantes dice conocer poco o muy poco las oportunidades y el proceso para postular a financiamiento. Y un 59% indica correctamente que el FUAS, que es el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, es el formulario para postular a los beneficios del Estado. Finalmente, contarles que, y ahí Sebastián también nos hizo un pequeño spoiler,
Respecto de la gratuidad, nos encontramos con un 4,8% de los estudiantes encuestados conoce correctamente los requisitos para acceder a la gratuidad. Aquí la pregunta igual fue hecha intencionadamente porque si uno pregunta, ¿conoces la gratuidad o no? Sabemos que puede ser algo que está como en el imaginario, pero creemos que es importante que en cuarto medio conozcan en el fondo cuáles son los requisitos que tengo para poder postular o no. Y ahí nos da este dato del 4,8 que es bien alarmante y que yo creo que nos desafía un montón a todos. Sin embargo, estos datos nos encontramos que en los estudiantes encuestados, estos 21.000, existe un alto interés en asistir a la educación superior. En el fondo tenemos que un 90% planea asistir el próximo año o en 2 años más, y hay un 10% solamente que no planea asistir a la educación superior. Por otro lado, cuando observamos los factores más importantes para elegir qué y dónde estudiar, nos encontramos que el primer factor es el interés en el área de estudios. Y en segundo lugar, el arancel o el costo de la carrera y después el sueldo. Acá también observamos desafíos porque al plantear que el interés en el área de estudios es el principal factor, tenemos un desafío importante de cómo los jóvenes en cuarto medio pueden conectar como con su vocación, con lo que les gusta, para tomar decisiones acertadas y ir generando seguridad finalmente para lo que viene después. Y por otro lado, el arancel es una preocupación en el fondo que también se demuestra en la siguiente slide, donde nos encontramos que el segundo factor es el financiamiento de los estudios dentro de las preocupaciones de los jóvenes. Y ahí observamos, como les decía antes, hay un bajo conocimiento respecto a información, pero es algo que les preocupa, también tenemos un desafío. En este caso, la primera preocupación que manifiestan los jóvenes es el hecho de cumplir con los requisitos académicos para ser admitidos. Y ahí también observamos que hay un trabajo importante que hacer con los estudiantes TP de cómo ellos se segurizan con los aprendizajes que logran en el fondo en esta modalidad, para también poder construir trayectorias posteriores como con libertad y como valorando en el fondo lo que han aprendido de primero a cuarto medio y obviamente en la enseñanza básica. Cuando nos vamos a las fuentes de información más usadas por los estudiantes para informarse respecto de la educación superior, nos encontramos en primer lugar con que son los profesores y orientadores la fuente de información como más importante, y en segundo lugar los familiares. Entonces ahí también una reflexión que les queríamos proponer es que finalmente hoy día en la escuela, obviamente, hay un rol muy, muy importante de los docentes y de los directivos, pero también en las familias. Y ahí nos encontramos con el desafío de cómo hoy día las familias son aliadas de este proceso y de este momento vital que están viviendo los estudiantes. Y nos aparece en el fondo el cómo fortalecemos finalmente en este tema el vínculo familia-escuela, que también es algo clave. Entendiendo este diagnóstico, desde la Fundación nos preguntamos cómo podemos abordar este desafío. Y ahí estamos. Para eso diseñamos este programa que surge el año 2020 y que tiene como objetivo poder entregar información oportuna, útil, práctica y de calidad a los estudiantes de la enseñanza media técnico-profesional sobre el acceso a la educación superior. Entonces, como les decía, se aplica una encuesta inicial al inicio del programa y luego hay 2 componentes, uno diseñado para los estudiantes y uno diseñado para los establecimientos que nos permiten abordar el problema. En cuanto a los componentes, tenemos, como les decía, 2 niveles. Acá el nivel de trabajo, en el fondo, a nivel de los estudiantes, consta, en primer lugar, de un material informativo, que es un material, un artefacto, le decimos en la Fundación, porque es algo que se toca, en el fondo se despliega, y es un material que les llega a los estudiantes personalizados con su nombre y con lo que ellos indicaron en la encuesta, que son sus áreas de interés. Y ahí les ofrecemos como información variada respecto de las carreras, en el fondo, que ellos podrían acceder en este como ámbito del conocimiento, la empleabilidad que tienen estas, los ingresos promedio, duración real e información sobre el proceso de postulación. Respecto de esta personalización es bien interesante porque nosotros, como se hace respecto de los estudiantes que contestan la encuesta, a los que no contestan sí les enviamos igual el material, pero se les envía genérico. Y ahí nos ha pasado de todo como más anecdótico, que nos dicen, oye, yo esto no es lo que mandé, y nosotros decimos, es una buena noticia porque sabemos como que lo están leyendo y finalmente les va a generar interés, porque lo que hace este material no es inventar nada, sino que
pone a disposición información que ya existe, que en el fondo el ministerio tiene disponible, pero que por temas de fricciones de comportamiento finalmente los estudiantes no logran acceder. Entonces, tiene mucha referencia, tiene hartos códigos QR, que también fue algo que dijimos, como los estudiantes son súper digitalizados al final, pero les cuesta buscar información y todo, entonces tienen como una curatoría finalmente de información y ellos hacen clic en el fondo y pueden llegar a la información clave. Otro tema importante que me gustaría contarles es que el material fue diseñado junto a estudiantes e hicimos focus group como para validarlo y la verdad es que es un material que se ve en el fondo muy llamativo y que quizás uno como adulto lo ve y dice como, ¿qué es esto? Y en verdad es llamativo porque lo diseñamos con ellos, hicimos ahí varias pruebas de diseño, entonces también creemos ahí que hay un valor súper importante. En segundo lugar, a nivel de estudiantes tenemos un programa de acompañamiento donde unos mentores, que nosotros en el fondo desde la fundación van a trabajar en los colegios, trabajan directamente con estudiantes y realizan 5 sesiones de acompañamiento, que tienen diferentes etapas, pero que básicamente lo que buscan es hacer un acompañamiento más cercano, ¿ya? Nosotros ahí sabemos que este tipo de intervención, acá si ustedes se dan cuenta, tenemos intervenciones a distintos niveles, intervenciones que son livianas y masivas, intervenciones más pesadas y más intensas. Y acá en este segundo caso es una intervención más intensa, pero que, después les voy a contar, tiene como harta valoración y tiene hartos efectos también. En cuanto a los componentes a nivel de colegio, tenemos 2 componentes, uno que es un reporte de resultados obtenidos de la encuesta que se envía a cada colegio participante. En este caso, nosotros hacemos también un informe personalizado que va con la información agregada de los estudiantes por colegio y que tiene, además de la foto, en el fondo de este es el estado, tiene recomendaciones. Y eso ha sido muy valorado por los equipos directivos, sobre todo, que nos dicen, es algo que se usa para la reflexión, es fácil, porque tiene pocas páginas, pero como el gráfico en el fondo y la recomendación, y es algo que ha servido mucho para la reflexión. Y otra cosa ahí que ha sido bien valorada es que en el fondo, como la encuesta se aplica en abril y mayo, este material se envía a inicios del segundo semestre. Entonces tienen tiempo para poder trabajar en el fondo con la generación que contentó la encuesta, pero también con las generaciones que vienen, como que les da luces en el fondo y les permite ir planificando acciones para los años siguientes. Después, además, tenemos un componente que se llama componente de transferencia o herramientas para tu futuro, porque transferencia es un nombre bastante como poco amigable, y este año le cambiamos el nombre y va hacia los colegios con el nombre de herramientas para tu futuro, que lo que busca es entregar capacitaciones y entrega herramientas para los docentes y los directivos para trabajar este tema. Y con este componente nosotros buscamos construir y ayudar a construir en el fondo una cultura de continuidad de estudio en los colegios y ver en el fondo cómo este tema se instala finalmente. Entonces también ahí estamos, es un piloto, como les decía, acá tenemos distintos niveles de intensidad. El caso del piloto, en esta versión, que fue la del año pasado, trabajamos con 8 establecimientos. En la versión más liviana, que es la de arriba, trabajamos con 375 colegios. Entonces ahí también se puede como ver que en el fondo este tipo de intervenciones son más complejas y por eso también las estamos haciendo un poquito más pequeñitas, para después ojalá poder escalarlas. En cuanto al alcance de este proyecto, tenemos, como les decía, que la encuesta fue aplicada a 21.000 estudiantes aproximadamente entre el mes de abril y mayo de cada año. Este año también la vamos a aplicar y también el 2021 tuvimos una experiencia que también fue un poco más pequeña y logramos que 38.000 estudiantes recibieran material informativo. De ahí en el fondo la diferencia se da porque los 21.000 fueron personalizados y el resto genérico, pero obviamente es un número súper importante de estudiantes recibiendo información. Y los colegios, me había equivocado en el número, 357, siempre se me dan vuelta, pero son 357 establecimientos que recibieron sus reportes con los resultados por colegio junto a las recomendaciones. Respecto al efecto de estas intervenciones, hicimos una evaluación de impacto el año 2021. Ahí se hizo desde nuestra fundación en el fondo con la representación de una de nuestras economistas, pero con el apoyo de 2 personas, 2 académicos, que son la Fernanda Ramírez y Andrés Barrios. Y ellos nos ayudaron haciendo esta evaluación de impacto para evaluar cuál es el efecto en el fondo de estas intervenciones. Y la evaluación nos permite ver que tanto el material informativo por sí solo como el material informativo más programa de acompañamiento tienen un efecto positivo en la comprensión de los estudiantes del sistema de educación superior y su financiamiento. Además, cuando vemos la intervención con el programa de acompañamiento solo, vemos que hay un aumento de
13 puntos porcentuales de la probabilidad que los estudiantes se inscribieran para rendir la PDT en esa época, ahora la PAES, 11 puntos porcentuales en la postulación a financiamiento y 5 puntos porcentuales el ingreso a la educación superior. Acá, como les decía, esta evaluación corresponde a la cohorte de 2021, no es los resultados que les mostré ahora, pero sí nos da pistas muy interesantes, como les decía antes, que el programa de acompañamiento tiene efectos importantes y que ahí también esta etapa en el fondo donde a los estudiantes los acompañamos y les vamos quizás guiando, porque están en un momento donde están agarrando autonomía, pero también están en un momento donde son jóvenes, están vulnerables, entonces acompañarlos en esto, por ejemplo, el desafío de llenar el FUAS, que es una de las sesiones, que es una de las más valoradas, es súper importante, porque uno dice, pero ¿cómo no lo llenan? No lo llenan porque no saben lo que es registro social de hogares, porque nunca han hecho, algunos no se saben ni RUT, entonces ese acompañamiento es fundamental y creemos que esta evaluación de impacto demuestra ese tema. Algunas reflexiones antes de dar paso al panel. Nosotros como Fundación Luxich tenemos la convicción de que es fundamental el apoyo a las trayectorias de los jóvenes en Chile. Hoy día estamos enfocados en el fondo en el ecosistema de enseñanza media técnico-profesional porque vemos que hay grandes desafíos. En este camino y esta tarea, yo lo decía adelante en el mini conversatorio que tuvimos previamente a este, que al final aquí somos hartos los que estamos empujando en el fondo y que tenemos esta visión de que hoy día la educación media, como desde esta visión terminal más tradicional, está obsoleta. Y yo creo que ahí hemos avanzado harto desde la política pública también a ir empujando hacia allá. Y creemos ahí que el rol, que es una tarea de todos al final, como que es un rol donde la Fundación hoy día está aportando harto. Otras fundaciones también, que hay varias que están acá, son nuestros aliados en esta tarea y también, por supuesto, hemos tenido mucho apoyo por parte del Ministerio en la difusión de este proyecto. Han sido súper aliados en llegar a las escuelas, en poder visibilizar en los colegios que están motivados a abrir las puertas para que pueda entrar el programa, pero los colegios que no, también ayudándonos a cambiar el switch, porque hay hartos que en el fondo les cuesta porque dicen, oye, pero si siempre hemos hecho esto. Como no, pongámonos desde la perspectiva de los estudiantes, avancemos hacia allá. Entonces ahí también creemos desde la Fundación que la colaboración es fundamental y seguir en este camino juntos es clave. Así que los dejo con el panel, muchas gracias y esperemos que tengamos una maravillosa conversación. Bien, muchas gracias a María Fernanda por la presentación. Tenemos ya los datos sobre la mesa, tenemos el problema. Ahora queremos conversar en esto también y ver las oportunidades que se abren y las posibles formas de abordar esta situación. Y para eso vamos a dar inicio de inmediato al panel de conversación. En primer lugar nos acompaña Alejandra Ratia, quien desde el 10 de marzo de este año ejerce como subsecretaria de Educación. Alejandra es psicóloga de la Universidad Católica de Chile, es doctora de Educación en la Universidad de Melbourne, Australia. Antes de desembarcar en el ministerio, se desempeñaba como directora ejecutiva de Educación 2020 y cuenta con más de 25 años de experiencia en el área educacional en el sector público, especialmente en políticas curriculares y evaluativas. Subsecretaria, bienvenida, adelante. Bueno, también saludamos a Valentina Quiroga. Valentina es ingeniera civil industrial y magíster en economía aplicada de la Universidad de Chile. Fue subsecretaria de Educación entre los años 2014 y 2018 y fue fundadora y directora de Política Educativa en Educación 2020. Recientemente ha asumido como gerente de Desarrollo Humano en la Fundación Chile. Valentina, adelante. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Y por último nos acompaña Raúl Figueroa, abogado de la Universidad Católica de Chile, máster en Derecho de la Empresa de la Universidad de los Andes, fue director además ejecutivo y fundador de Acción Educar. Entre los años 2018 y 2020 fue subsecretario de Educación y luego asumió como ministro de Educación hasta el año 2022. Actualmente es director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Raúl, bienvenido. ¿Esto está funcionando? Sí, perfecto. Muy bien, estamos listos entonces ya para comenzar nuestra conversación. Bueno, en base a los datos que escuchábamos en la presentación de María Fernanda, Alejandra, la educación escolar técnico-profesional históricamente se ha ido enfocando en la formación de estudiantes para una inserción rápida en el mercado laboral, ¿no?
Pero ya veíamos los datos, el 90% le gustaría ingresar a la educación superior, en 1 o en 2 años, pero le gustaría ingresar a la educación superior, y ahí pareciera haber algún tipo de descalce. ¿Cuál es tu primera reflexión respecto a ese dato en particular, a la concepción que se tiene sobre la educación TP y a los anhelos o los deseos que tienen los alumnos? Sí. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, partir dando las gracias a la Universidad de Chile, al decano que nos reciben en su casa, en este hermoso lugar además, y a Fundación Luxich por el estudio. Quiero además, antes de meterme en eso, recalcar o valorar que en el fondo que los datos que estamos conociendo son parte de un programa que no tan solo recoge los datos respecto a lo que falta, sino que además después hace algo con eso. ¿Me explico? Entonces, ¿dónde está Fernanda sentada? Allá. Fernanda, no, y Fernanda Orellana. Salió, chupa, yo justo la cité, perdón, pero bueno, no, pero en el fondo, exacto, así que más importante, Fernanda y General Estudio. No, pero en el fondo recogieron los datos, pero no se quedaron solo en la parte del estudio, sino que después hicieron algo y le informaron, le entregaron cartillas personalizadas a las y los estudiantes. Entonces, primero creo que es un punto importante a valorar del estudio, que no tan solo nos entrega datos, sino que además se hace cargo de alguna manera de aportar a las trayectorias formativos-laborales de las y los jóvenes. Y efectivamente, los datos que nos aporta el estudio y la evidencia que nos entrega da cuenta de un cambio de mirada que viene ocurriendo, estos se reportan, son datos del 2022, que viene ocurriendo hace un tiempo, ¿no? Que es dejar de concebir la educación técnico-profesional en la educación media, en la educación secundaria, digamos, como un elemento más, como un momento más terminal, y entenderlo como parte de un sistema formativo laboral, que en el fondo se orienta a las trayectorias de vida. Y eso creo que es algo que se ha venido tratando lo conversábamos ahí con el equipo y un poquito en el conversatorio antes, ¿no? Tuvimos como un mini conversatorio más espontáneo para ello. En el fondo ha venido habiendo un proceso de cambio en ese sentido hace un tiempo. Por ejemplo, el cambio que se hizo, me tocó conocerlo por el mismo ministerio en otro momento, ¿no? En el currículum de tercero y cuarto medio, en términos de que la formación general, que es para las y los estudiantes del mundo técnico profesional, sea la misma que es para las y los estudiantes de la educación humanista científico-humanista, ¿no? Lo cual permite también fortalecer habilidades vinculadas con las capacidades que permiten seguir aprendiendo a lo largo de la vida, ¿ya? Entonces, en ese sentido, efectivamente es un elemento que se ha estado trabajando. Nosotros como ministerio, bueno, tenemos en Chile, es parte de los elementos que se consideró en la Ley de Educación Superior. Y le tocó, bueno, lo va a decir probablemente Raúl, fue parte de los elementos. Chile ha tenido 2 estrategias de educación técnico-profesional que van al sistema, con esta mirada más global. A nosotros como gobierno nos va a tocar hacer la actualización que viene, porque la estrategia que tenemos ahora es del 2020 al 2025. Entonces nosotros estamos iniciando un proceso transversal como para poder, estamos iniciando, digo, no se ha convocado todavía, por lo tanto, que no se genere como preocupación porque no se le ha invitado a alguno. Off the record. Claro. No, es algo que nos corresponde porque en el fondo la estrategia tiene una cierta temporalidad, ¿no? Pero quisiera yo recalcar aquí, se los quiero leer, o voy a explicarlo un poquito nomás, que la estrategia tiene como una misión que se expresa en esta estrategia nacional, digamos, que tiene 3 componentes. El primero va específicamente a lo que me planteaba Sebastián y que se recalca en el estudio, en el fondo, que es que en el fondo la educación técnico-profesional se orienta a las oportunidades para desarrollar la diversidad de talentos y capacidades de los estudiantes a lo largo de sus vidas. Ese es el primer elemento de la misión. Después, vinculado con las necesidades económicas, sociales y de sustentabilidad del país. Y en tercer lugar, como el tema del propósito, ¿no? Orientado a construir un país más equitativo, un país donde la promesa de alguna manera de movilidad social, de desarrollarse integralmente y poder construir sus propios proyectos de vida se cumpla y donde se pueda acceder a un trabajo decente, ¿ya? Entonces, eso tiene mucho que ver con esta mirada y por lo tanto desde cómo se plantea en la estrategia, nosotros tenemos que pensar en una mirada más de sistema en el fondo formativo laboral. Tenemos también, y eso es lo último que voy a decir de esto para pasar la palabra, nosotros tenemos hay un marco de cualificaciones que se está haciendo, me imagino que probablemente alguien lo va a decir aquí, pero que se está avanzando en lo que se llama el poblamiento de las distintas especialidades,
que es muy importante porque de alguna manera nos da ese marco que permite ir avanzando de un modo como consistente, gradual y conocido para las y los distintos actores. Y también da un marco también tanto para quienes están estudiando como para las instituciones formativas, ¿no? Centros de formación técnica, institutos profesionales, universidades. Lo decía el decano al principio, en el mundo técnico profesional a veces es más fácil moverse, y eso es verdad, y además también nos permite una formación que vincula mucho, o de un modo, incluso en la educación humanista científica puede aprender mucho de esto, que vincula de un modo mucho más robusto, podríamos decir, más significativo, la formación teórica con la formación práctica. El aprender haciendo es algo que es muy potente en el mundo técnico profesional. Entonces también eso nos da oportunidades para aprender desde los otros ámbitos. Vamos a estar hablando precisamente de eso también en unos minutos. Gracias, subsecretaria. Valentina, hay un concepto que es bien interesante de lo que dice la subsecretaria respecto a esta sensación o la percepción como de la educación técnico profesional como una estación terminal, ¿no? De que el camino hacia adelante después ya no queda hasta ahí, truncado de alguna forma. ¿Cómo ves ese punto? Bueno, partí también agradeciendo la invitación. Me encanta que estemos conversando sobre educación técnico-profesional. En lo personal, creo que aquí hay un futuro enorme, no solamente para la educación técnico-profesional en sí mismo, sino que creo que aquí hay un eje estratégico para el desarrollo del país. Así es que felicitar la iniciativa y que Fundación Luxit hoy día nos haya convocado a conversar sobre este tema. Saludar también al decano y bueno, gracias también por hospedarnos aquí en este, como decía la subsecretaria, bonito auditorio. Yo quería reforzar lo que la subsecretaria estaba planteando, porque yo siento que la pregunta parte de la idea como que aquí hubiera una contradicción entre estudiar la educación media técnico profesional y la posibilidad de continuar estudios. A nivel país, yo creo que culturalmente ya hace un rato ya que nos hemos ido moviendo hacia pensar que aquí no hay ninguna contradicción en eso, porque efectivamente yo diría que está bastante superada la idea de que esto es hoy día una educación terminal, sino que es más bien un eslabón, ¿cierto?, más en una trayectoria formativa-laboral. No significa que hayamos superado del todo esa pregunta, porque si bien culturalmente la encuesta lo que muestra es que los estudiantes es evidente que ya tienen superada, ¿cierto?, esa visión. Lo que pasa es que el sistema ha ido un poquitito más atrás y entonces ahí hay que ver cuáles son las teclas que hay que tocar para entonces lograr que esa aspiración que los estudiantes plantean sea realmente una realidad. Aprovecho ahí, miraba los datos y creo que sería súper interesante y que Isabela, ¿cierto?, quizás complementar la encuesta, saber, por ejemplo, desde el punto de vista de las y los docentes, cómo ellos perciben la educación media técnico-profesional. Yo creo que sería clave saber si es que los docentes la siguen concibiendo o en qué porcentaje la siguen concibiendo como una educación terminal versus aquellos que ven, ¿cierto?, una expectativa o la conciben como una trayectoria hacia adelante. Yo creo que esa sería una pregunta, yo tengo la impresión súper relevante de poder visualizar porque nos daría luces de qué teclas también poder tocar. Sobre todo pensando que son la principal fuente de información para los estudiantes, ¿no? Eso absolutamente. Lo refleja el estudio. Y bueno, de información, de orientación, ¿cierto? Y también, bueno, de formación. Hay otro elemento, bueno, ahí la subsecretaria, ¿cierto?, planteaba, el país ha hecho un esfuerzo por plantear una agenda. Yo siento que a nivel político este es un ámbito como un poco extraño, en el sentido donde yo siento que estamos muchos actores de acuerdo, lo hemos coordinado para hacer propuestas de agenda, pero sin embargo no logramos que esto avance con la velocidad que esto requiere. Y si bien es un sistema que afortunadamente desde el punto de vista de las instituciones formadoras tiene este grado de, no sé si, bueno, flexibilidad o más bien de permeabilidad en la conversación con el mundo empleador, la verdad es que es un sistema que requiere tener mucha mayor velocidad de ajuste y ahí yo creo que estamos al debe como sociedad, desde la política pública, para poder avanzar. Pensando, por ejemplo, en la herramienta que comentaba la subsecretaria del marco de cualificaciones, eso es una historia, ¿cierto? El marco en Chile, no sé si están todas y todos familiarizados con lo que es el marco, yo no sé si quieren es básicamente una herramienta que permite poner de acuerdo a múltiples actores, las instituciones formativas, al sector público, al mundo empleador, respecto de qué es lo que se espera de una persona en
en distintos niveles de desarrollo. Y es como ponerse de acuerdo en un lenguaje, ¿cierto? Bueno, tienen varios más beneficios que eso, pero de alguna manera parte con un proceso de conversación en donde nos coordinamos en torno a eso, y son herramientas que en países desarrollados ya están súper instaladas hace un montón de rato. O sea, están instaladas, las actualizan cada, no sé, 4 años, en el fondo, o tienen microactualizaciones entre medio. Y aquí tuvimos el 2009, Chile Califica, tuvo, ¿cierto? Él sacó el primer marco. 2012 está aquí Gonzalo, ¿cierto? De INACAP, sacó INACAP también a nivel nacional un marco. Después vino el Consejo de Competencias Mineras, también publicó un marco sectorial. Posteriormente, cuando a mí me tocó estar en el ministerio, sacamos el primer marco general. En fin, entonces, siento que ahí de alguna manera nos hemos quedado con avances. Yo creo que el sistema tiene avances, pero sin lugar a dudas nos falta avanzar, ponerle pie en el acelerador, porque yo siento que la conversación o lo que hay que hacer está más o menos claro. Yo creo que el punto es sentarse, empujarlo, y cierro con lo siguiente. Yo creo que además hay desafíos, yo siento que hoy día en los desafíos globales que tenemos, todos los temas de talento verde, de talento digital, Sí. bueno, los mismos temas de género, son además tendencias que están golpeando, o sea, no sé si golpeando es la palabra, puede sonar un poco agresivo eso, pero que están llegando y que hacen entonces poner mayor sentido de urgencia a esta agenda que se tiene que acelerar. De todas maneras, así es que felicito obviamente el esfuerzo. La subsecretaria hoy día tiene una tarea importante ahí con su equipo en poder ayudarnos también a todos a acelerar el tránsito. Gracias, Valentina. Raúl, bueno, ya hemos planteado varios temas sobre la mesa. Hay un punto que puede ser bien interesante y que tiene que ver con la mirada completa de definir el sistema o ver el sistema como una estrategia también y abordarlo de manera más sistémica. ¿Crees tú que puede faltar algo de eso? A ver, bueno, me uno a los agradecimientos, decano, por recibirnos, a la Fundación poder invitarnos y llevar adelante este trabajo, que yo creo que la subsecretaria lo decía bien, combina muy bien el hacerse cargo de un diagnóstico, que es cómo cerrar las brechas de información que existen y que es fundamental, pero además lo complementa con herramientas de gestión, que creo que es el tema clave que en general falta en un ámbito muy amplio de la política pública. Las cosas no pasan solas, hay que moverlas, y cuando uno pone el foco en la necesidad de gestionar lo que ocurre para alcanzar un objetivo, creo que ese elemento es muy relevante para potenciar un programa que además tiene altas posibilidades de ser escalable, cuestión que también es muy positiva. Nos pasa mucho, y a las dos, a la subsecretaria y a la ex subsecretaria, tiene que haber pasado permanentemente que llegan al ministerio muy buenas ideas, con muy buenas intenciones, pero son proyectos de una posibilidad de escalar o por el costo o por otras razones. En cambio, cuando llegan proyectos de este tipo que son esencialmente escalables, son muy bienvenidos por el ámbito público, porque permiten en el fondo hacerse cargo de esas herramientas y poder desarrollarlas. Y que tienen evidencia además de los resultados, del Y impacto que que operan generan, con ¿no? evidencia. Entonces es un muy buen modelo, digamos, de participación público-privada para poder captar desde lo público y escalar estas mismas iniciativas. Así que felicitaciones. A ver, yendo al tema, bueno, acá la verdad es que está interesante porque ha ido como escalando la conversación y se va complementando. En el mundo técnico profesional, lo que nos ha pasado hace mucho tiempo es que estamos pegados en el diagnóstico. Hay un sobrediagnóstico, pero ya está tremendamente claro cuál es la realidad, cuáles son los desafíos que hay que enfrentar, incluso cómo debiesen enfrentarse esos desafíos. Pero, y nos hemos movido. Yo creo que el sistema, porque hay otra característica del mundo TP, que afortunadamente es bastante más pacífico que el resto del debate educativo. Hay menos tensión. Y eso es una paradoja, porque es positivo que haya menos tensión, eso permite que se avance, pero la falta de tensión lleva a que los cambios sean lentos y uno podría estar avanzando con mayor velocidad en el mundo técnico profesional, aprovechando ese consenso, ese diagnóstico que está muy claro, y metiéndole un poquito más de tensión positiva, por llevarlo a no conflicto, sino que tensión para activarse. Y así hemos avanzado. O sea, si uno mira el diagnóstico, la necesidad de articular el mundo de la enseñanza media técnico profesional con el sector productivo
hay importantes avances, el marco de cualificaciones es uno de ellos, porque esto funciona en articulación con el sector productivo, hay convenios, hay cada vez más, se ha flexibilizado la posibilidad de tener formación en alternancia, es decir, que alumnos del mundo técnico profesional lleven adelante también su formación en la empresa como parte de su proceso formativo. La articulación entre el mundo OTP, la enseñanza media, con la educación superior también ha avanzado. Hoy día yo entiendo que siguen vigentes, pero convenios que permiten que en orden de 500 liceos técnicos profesionales puedan convalidar sus ramos en 35 instituciones de educación superior. Es decir, se facilita, digamos, esa trayectoria. Y eso creo que es tremendamente positivo. Ahora, lo que yo creo que nos falta es... perdón, hay otra cosa que se ha hecho también muy relevante. Se modificó la PSU. Había un sesgo tremendo hacia los alumnos de la enseñanza media técnico profesional. La PAES, que fue también un esfuerzo común. Cierto que ahí de nuevo hay mucho espacio de consenso. Permitió nivelar de alguna manera las posibilidades de los alumnos técnico profesional. Por eso hoy día hay 2 pruebas de matemáticas. Una llega solo hasta el currículum que es común de matemáticas de segundo medio, y por lo tanto apunta todo a que los alumnos de los liceos técnicos profesionales tengan efectivamente menos brechas y mayores posibilidades de acceder a la educación superior. Ahora, el punto también es, y tú preguntabas cuál es la mirada como más global, Más, digamos, más como, sistémica. Claro, más sistémica. Lo que ha ocurrido muchas veces en el tiempo es que la formación técnico-profesional en enseñanza media dejó de ser una formación eminentemente vocacional. Los alumnos no entran necesariamente a un liceo técnico porque quieran hacer de esa especialidad su proyección vital, digamos, sino que por muchas otras razones. A veces por falta de oportunidades en otros establecimientos, a veces porque hay una transferencia entre los padres a los hijos que, oye, yo necesito que mi hijo tenga al menos una herramienta que le asegure algo, entonces el papá influye mucho a veces, y son los papás más que las mamás en esto, para que tengan alguna habilidad que poder entender como más manual, una mirada medio arcaica, digamos, de lo que... Y una fuente de ingreso a corto plazo. Y lo ven como una fuente de ingreso a corto plazo. Entonces, y eso lleva a que existan como 2 concepciones del mundo TV. Una concepción, llamémosla como más académica, digamos, en que todos estamos de acuerdo en que se pueden construir trayectorias, en que es posible que los alumnos vayan decidiendo mientras estudian en el liceo qué es lo que quieren hacer. Y otra mirada que es como la mirada que se quedó como pegada en el tiempo, pero que todavía subsiste, que de alguna forma que lo han dicho, que es el liceo como una formación terminal, que de ahí tienen que salir necesariamente al mundo del trabajo. Yo creo que eso hay que romperlo rápido. Por ejemplo, existen, y se ha discutido mucho, pero obviamente es una cuestión más compleja, de si acaso cómo articular de frentón el mundo de la educación superior técnica con el mundo de la enseñanza media, y si debiese llegar solo hasta segundo medio, por ejemplo, la enseñanza media. Y en segundo medio, el que quiere seguir una formación técnica más profunda pase directamente a la educación técnica superior. Es una alternativa. Sí. Pero hay un punto interesante también que me gustaría ampliar la conversación, Valentina, respecto a la valoración social de los CFT o de los IP, por ejemplo. Porque tú hablabas de los eslabones, ¿no? Esto no es el término de un camino, sino un peldaño más, el de la formación técnica profesional en enseñanza media. Pero el 70% quiere ir a la universidad, ¿no? Y quizás sería más fácil hacer el camino a través del CFT, del IP, en esa lógica del eslabón que plantea. ¿Hay una valoración social exacerbada quizás respecto a la universidad, respecto a otros caminos alternativos? A ver, de lo que yo recuerdo haber visto sobre datos respecto a ese tema, ese es un fenómeno no solamente en Chile, es un fenómeno regional, en donde en general la región latinoamericana, y Cristian me asienta, al parecer eso sigue siendo así todavía, en donde a nivel regional efectivamente hay una aspiración de las y los jóvenes de ir más bien hacia la universidad en vez de continuar con una ruta de trayectoria técnico-profesional. Eso no es así en los países donde los sistemas funcionan adecuadamente. De hecho, más bien los sistemas de formación técnico-profesional tienden a ser mucho más masivos que el sector universitario.
Chile siempre va como un par de décadas más atrás que el mundo desarrollado, entonces uno tiene la impresión de que probablemente eso se va a mover en esa dirección en algún momento, y de hecho la matrícula en este sector ha ido creciendo, ¿cierto? Se ha ido incrementando cuando uno lo mira en una serie relativamente larga. Yo quería complementar algo que Raúl planteaba, que yo creo que es súper importante reflexionar también en estos espacios, porque si estamos más o menos de acuerdo, están los diagnósticos más o menos hechos. No solamente están los diagnósticos, yo diría que está más o menos la agenda. Tenemos una agenda más o menos clara de lo que hay que hacer, porque esta cuestión no logra entonces agarrar el vuelo que agarra. Raúl planteaba esta idea de que quizás le falta un poco de tensión. Yo quiero complementar con otro elemento. Yo creo que además falta mucha visión. Yo creo que entre los actores que hemos estado en la política pública hay desconocimiento de cómo esto se hace y del potencial que esto tiene. Cuando uno dice, por ejemplo, uno habla de las políticas educativas, uno tiene como estos dos monedas, o estas dos caras de esta moneda. Por un lado, el establecimiento de la educación como un derecho, que tiene toda una lógica y empuja toda una agenda, pero por otro lado también está el tema de cómo los sistemas educativos se convierten realmente en herramientas para el desarrollo estratégico de los países, a nivel nacional y a nivel territorial. Y esa, que es una pregunta o una cosa que uno la dice como corto, ¿no? Si el sistema educativo tiene que estar al servicio del desarrollo del país, existen respuestas de cómo eso se hace. Y esta es una cuestión, por eso digo que es una cuestión de una falta de visión todavía. Como ya soy ex autoridad, puedo entrar entonces a contar ciertas infidencias de cosas que uno no podía decir en el ejercicio del cargo. Pero, por ejemplo, yo siempre discutía o planteaba por qué educación en los comités interministeriales estaba solo sentado en la mesa de los comités interministeriales sociales y no en los comités económicos, cuando varios de los papers que hay en el país que dicen cuál es el problema del desarrollo del país, voy a usar esta jerga que a los que estamos más cercanos al mundo educacional no nos gusta, pero se dice que el problema es el capital humano. Y varios de los papers han salido de acá, de hecho, esta misma facultad, que muestran una y otra vez cómo el problema, una de las trabas que tenemos es el tema del capital humano. Y yo decía, ¿por qué si toda la evidencia dice que el problema del capital humano no está el Ministerio de Educación sentado entonces en los comités interministeriales el área económica. Del área económica, claro, que ven el tema del desarrollo? Entonces, lo estoy poniendo como un ejemplo, en el fondo, no es que esté, pero eso es un ejemplo claro, sí, de la falta de visión, de la importancia de estas agendas y cómo esto se torna. Porque cuando uno, por ejemplo, y a mí me pasó eso, nosotros empujamos desde el Ministerio una agenda muy importante, tuvimos trabajo, no fueron solamente reuniones, agendas de trabajo, con la SOFOFA, con la CPC, con Corfo, con el Consejo Minero. O sea, cuando uno empieza a meterse en el fondo, en el rubro, y empiezas a compartir la visión y decir, ya, esto es grande, esto es grande, hay agenda. Lo mismo que tú planteabas, tú dijiste, por ejemplo, que quiero decir un elemento al cual tú hiciste referencia. Esto de las trayectorias y que después entonces quizás vayan desde la educación media a la educación técnico-profesional y quizás después a la universidad, no sé, una cosa así. Te quiero decir que esto debe ser al revés. En los países donde esto funciona, estos son dos subsistemas igualmente potentes, igualmente atractivos, donde la gente transita de un sistema a otro, y tanto es así que la gente que va al mundo universitario muchas veces busca después ir al mundo técnico profesional para poder mejorar sus posibilidades de empleabilidad. No un camino en un sentido solamente. Así es. En la previa, la subsecretaria con su equipo nos contaban que es un fenómeno que estaba empezando a aparecer en Chile. Bien. Elemento del cual me pone muy contenta. Pero eso requiere de todo el empuje y que ojalá estemos conversando y tengamos muchos espacios como estos, donde las personas que después tengan probabilidad de ir llegando a los cargos de autoridad, no solamente del mundo educacional, porque aquí necesitamos a economía, a hacienda, al mundo del trabajo, a todas esas personas que están en esos ecosistemas con esta visión compartida y con ese sentido de urgencia. Entonces, me alargué un poco ahí, pero yo soy medio efusiva con eso, pero de verdad que yo creo que es un tema bien importante para que... Muy buen punto, y la subsecretaria quería además agregar algo al respecto. No, está perfecto.
No, me parece súper interesante como mirar desde esa perspectiva más de visión estratégica, visión país. Quiero dos cositas fundamentalmente. La primera, una buena noticia, a propósito de lo que comentaba Valentina, es que efectivamente yo comparto y creo que es una reflexión que nosotros tenemos que empujar. Nosotros tenemos ahora, el presidente formó el año pasado y se hizo la primera sesión inaugural en el 27 de marzo, si mal no recuerdo, un comité interministerial de inversión en la macrozona norte, donde está sentado educación también. Así que una buena noticia en esa línea y está sentado directamente pensando en esta mirada país. Ahora, creo que yo comparto totalmente que la necesidad de vincular esta conversación de educación técnica profesional, y no solo técnica profesional, a la educación completa, con la mirada de desarrollo país. Y quisiera ponerle además dos condimentos más o dos elementos más que me parece que son importantes. Uno es la mirada de las expectativas, que tiene mucho que ver con el estudio además, las expectativas de las y los jóvenes respecto a sus proyectos de vida. Voy a hacerlo súper cortito, tenemos varias líneas de investigación que han estado mostrando, yo diría en los últimos 10, 15 años, un cierto como desacople o cierta dificultad en acoplar la experiencia formativa que están teniendo en la escuela, en los liceos, incluso en la educación superior, y la vida y las necesidades que ven las y los estudiantes respecto a lo que están estudiando. Yo lo comentaba el otro día en alguna reunión, vemos ahora estudiantes que te dicen, oye, pero yo ya sobreviví una pandemia, ¿para qué quiero seguir estudiando? Entonces, como esa reflexión, o el mundo se va a acabar si estamos con los problemas de sostenibilidad. Entonces, también el desafío de cómo vamos vinculando un poquito más cuáles son las aspiraciones, cuáles son los sueños, los temores. Yo creo que hemos mirado poco, por ejemplo, el impacto de esta generación, no solo el impacto de la pandemia, sino que el impacto de crecer en una sociedad que ve la posibilidad de que estamos en una etapa terminal de la vida en el planeta como algo real. Entonces creo que todo el tema de las aspiraciones, la mirada como quizás más de sentido, cómo la educación ayuda a construir sentido, tiene que ser parte de esta conversación también. Por un lado el desarrollo del país, por otro lado los desarrollos de proyectos de vida. Y como tercer elemento, que creo que también tiene que ir en esta ecuación, por decirlo así, es la reflexión, y ahí nosotros como gobierno estamos impulsando fuertemente una reflexión respecto al sentido del trabajo. El trabajo digno, el trabajo decente. Porque creo que eso lo vemos poco en la conversación respecto a cómo progresa la educación técnico-profesional, el sistema de educación técnico-profesional. Los datos nos muestran, en Chile es uno de los países OCDE que tiene más diferencia en aspiraciones de salario si es que uno termina solo la educación media y trabaja, y si es que uno estudia después y trabaja. Es cerca del 237%, si mal no recuerdo. Pero es una diferencia muy, muy alta. Entonces tenemos que pensar también cómo se mira la estructura salarial, las condiciones de trabajo y las condiciones de trabajo. En ese sentido, las 40 horas, por ejemplo, son un elemento importante porque tenemos que avanzar a que estos tres elementos, desarrollo del país, desarrollo de las personas y condiciones de trabajo, puedan tener cierta sinergia. Entonces, secretaria, se nos está yendo muy rápido el tiempo, la conversación ha estado muy interesante. Siempre es bueno cuando pasa volando el tiempo de la conversación, pero queríamos abordar un tema para todos. Queríamos abordar un tema bien específico sobre el financiamiento. Financiar mis estudios es una de las principales preocupaciones, de acuerdo a lo que veíamos en los resultados, ¿no? Para poder acceder a la educación superior. ¿Cómo salvar ese obstáculo? Quizás hay un problema también con los plazos en la entrega de los beneficios, por ejemplo. ¿Cómo resolver ese problema que manifiestan los estudiantes? Sí, yo creo que claramente, bueno, primero creo que hay una buena noticia aquí, mirando en perspectiva país, que es que ahora estamos conversando respecto a cómo llegar con esta información más rápido a las y los estudiantes, y no estamos como pensando que si debería o no debería haber gratuidad. Creo que eso como país es un paso importante. Ahora tenemos gratuidad al menos hasta el 60%, o sea, hasta el 60%, y aquí el desafío es cómo informamos mejor. Claramente aquí hay un desafío, el estudio nos muestra la necesidad de que podamos ver. A mí me pareció súper interesante, mirando el estudio, aquí felicitarlas además. Hay una parte en que se ven estas preguntas, se hacen como afirmaciones, y que los estudiantes tienen que identificar lo que son afirmaciones falsas y afirmaciones verdaderas. Creo que ahí hay un elemento súper importante porque nos permite, no sé si alguien dijo al principio, Isabela parece que dijo, la directora, que había estudiantes que nos estaban viendo, entonces no sé si online tenemos estudiantes, pero estudiantes, chiquillos, chiquillas, es súper importante que nosotros podamos llegar con esa información. Nosotros desde el Ministerio estamos viendo distintas opciones, no quiero spoilear, como decía Fernanda, no quiero porque estamos haciendo gestiones para poder llegar con más información oportuna, para que ellos puedan ir discriminando
se instala mucha información que no necesariamente es verídica. Ahora bien, decir, el 70% de los estudiantes del mundo técnico profesional completa el FUAS, Ajá. lo cual igual nos da cuenta de un dato que es positivo, ¿no? El 50% lo completa, y tengo el dato aquí, y el 50% accede a algún beneficio. Entonces, por cierto, tenemos un gap que cerrar, y ahí nosotros, por supuesto que comprometidos con buscar, estamos tratando de buscar alternativas un poco distintas, y cómo llegar a padres, a los profesores y a las familias, ¿no? Pero hay noticias que nos dan cierta esperanza. Raúl, y entendiendo que la principal fuente de información respecto a esto son los profesores, orientadores, así lo reconocen los alumnos, ¿cómo generar los incentivos también para que los profesores, los directores de estos establecimientos puedan canalizar la información oportunamente, la información correcta, para cambiar este panorama, digamos? Yo creo que ahí los instrumentos de gestión son fundamentales. Acá vemos un muy buen ejemplo, como no basta con identificar las brechas, entregar la información, sino que hay una vuelta adicional, que es con la escuela, con los equipos directivos, los profesores, darles a ellos la información para que la puedan gestionar dentro de la escuela. Y esto es súper importante, la escuela es clave para el éxito de todas estas políticas. Todo pasa ahí, no pasa en la oficina, digamos, de la subsecretaria, en la oficina del ministro, ¿eh? Y hay una tendencia a pretender que, porque hay una buena idea, digamos, en las oficinas ahí en la Alameda, las cosas van a permear automáticamente. Es todo lo contrario. Lo que tiene que hacer y lo que uno hace generalmente es darle espacios a las escuelas para que broten desde las escuelas todas las capacidades, digamos. Y ahí yo creo que el tema es darle, primero, hay que dejar un poquito tranquilas a las escuelas. Esto suena contradictorio, pero no es contradictorio. Están absolutamente sobrecargadas de una cantidad inmensa de cosas que tienen que gestionar. Entonces, lo que uno debiese hacer desde el punto de vista de la política es que gestionen lo fundamental. ¿Y qué es lo que es lo fundamental? Los aprendizajes, el desarrollo socioemocional, la convivencia, la pega específica de la escuela, y cómo vemos, digamos, desde la escuela que las trayectorias de esos alumnos se puedan ir asegurando. Quitarle a la escuela una cantidad inmensa de cosas que tienen que hacer, que es una barbaridad, digamos. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo hacemos para que los profesores se involucren con los alumnos y puedan efectivamente ayudarlos en lo que el alumno necesita? Dejemos de encargarle a esos profesores una cantidad de cosas que ni el profesor ni el alumno necesitan. Y que si son importantes se pueden hacer desde otro lado, pero que no todo caiga en el colegio. Es impresionante la sobrecarga que tienen. Entonces hay que darle el foco de eso. Y una cosa cortita, con la cosa más global. Chile tiene una característica que es preciosa, tiene una cobertura plena en el mundo escolar y tiene un sistema masivo de educación superior. Eso no va a cambiar, afortunadamente. O sea, no vamos a bajar la cobertura del mundo escolar y el sistema masivo de educación superior está para instalarse. Y eso te pone un desafío nuevo. Los países que tienen sistemas masivos de educación superior ya no ven el título universitario como una especie de título nobiliario. Nosotros, las generaciones más antiguas, llegar a la universidad era, y en países subdesarrollados, digamos, el título universitario, el título profesional, era una especie de título nobiliario. Y la sociedad se distinguía entre el profesional y el que no, y eran efectivamente, eran mirados incluso socialmente distintos. La masividad de la educación superior hace que el título sea menos relevante. Es importante porque significa que pasó por ahí, pero es menos relevante y es mucho más importante qué es lo que sabe, cuáles son sus habilidades, en qué se especializó, y calza con lo que decía Valentina, profesionales universitarios que buscan en la educación técnica una herramienta concreta para proyectar su vida. Entonces, tenemos nosotros un desafío, que tiene que ver con lo que decía el decano, de cómo flexibilizamos todo esto. Entonces, ¿cómo volvemos a valorar que una carrera técnica que dura 2 años es una excelente noticia? ¿Eh? Y no es una carrera menor porque dura 2 años. Es muy bueno porque en 2 años se prepara, va a trabajar, vuelve a estudiar, vuelve a trabajar. Es muy dinámico, ¿no? Y eso tenemos que sacarle el máximo provecho posible. Valentín, lo último antes de pasar a la siguiente sección donde vamos a involucrar precisamente a los protagonistas de los ecosistemas escolares. ¿Cuán importante es analizar también las mallas curriculares? Lo que están estudiando hoy día en los liceos técnicos profesionales. Me boicoteó la subsecretaria. Ahí sí. ¿Sí?
Valentina. Oye, yo creo que es súper importante la pregunta porque, claro, uno puede ayudar y a generar todo un tema de articulación, de trayectorias y todo eso, pero eso parte de la base o de un supuesto que en Chile no se cumple, que es que tenemos una buena oferta. ¿Cierto? Actualizada, pertinente, y entonces yo creo que ahí hay un desafío enorme. La subsecretaria ya lo planteaba, tenemos 35 especialidades, 17 menciones, ¿cierto? Entonces, moverse quizás a áreas más generales, la subsecretaria planteaba quizás trabajar más bien sectores económicos, en el fondo, yo creo que es súper importante. Y esa oferta hay que mirarla desde, bueno, desde donde se parte, ¿cierto? Que es en la educación media, y también proyectarla, porque en varios países y en Chile esto ha sido como un tema medio complejo, aquí está el decano, pero hay que decir que las universidades es un tema delicado, la posibilidad de que las instituciones de educación superior, de técnico profesional, puedan entregar magíster profesionalizantes, por ejemplo, e incluso más allá. Entonces, yo creo que esas son las discusiones que habría que dar y yo creo que el poder generar todas esas trayectorias parte de la base que hay una oferta adecuada, atractiva, potente y yo creo que ahí sin lugar a dudas estamos al debe. A propósito, perdón, quería solamente fortalecer un tema de información a propósito de lo que decía. Este nos va a terminar odiando. Pero No. Ya. Ya nos odia. Está muy entretenido. Yo me acordé de una experiencia, tuve la oportunidad una vez de estar en un liceo TP de Australia, que no era un centro urbano grande, sino que era un lugar relativamente población media, en el fondo, no era así como tremendo centro. Y era bien impresionante a propósito del informativo que envían. Ahí el informativo lo enviaba el Ministerio de Educación antes de que los estudiantes eligieran cuál era la especialidad que iban a tomar. Y se enviaba un informativo al establecimiento educacional donde se le planteaba año a año, antes de que los estudiantes eligieran la especialidad, cuál era la proyección y el futuro de la trayectoria y laboral de las distintas áreas. Y el establecimiento tomaba esa información y tenía un rol súper importante de orientación a los estudiantes y a las familias. Porque no hay que olvidar que a esta altura es posible que los que eligen la especialidad en la cual se incorporan los estudiantes, la familia cumple un rol muy relevante. No es evidente que sean los estudiantes los que están eligiendo. De hecho, parte importante quizás de la razón por la cual después vemos tantos cambios entre los sectores y la continuidad de la trayectoria puede ser porque quienes eligen al comienzo son las familias o en un grueso importante del sistema. Entonces, yo creo que hay varios dispositivos y elementos que se pueden generar y mejorar porque uno puede ir antes, en el fondo, adelantarse a esto y entonces ayudar a esa construcción de trayectoria más tempranamente y reducir las ineficiencias del sistema de estudiantes que se van cambiando. Ahora, reitero, eso parte de la base de una buena oferta. Hay herramientas, sin lugar a dudas, pero dado que son, como mencionaba el estudio, son la principal fuente de información, son finalmente los establecimientos, el que ahí estén adecuadamente formados es fundamental. Sí. Y, perdón, Sebastián, pero hay un elemento que se me olvidó y es que yo creo que aquí hay un actor clave en estas conversaciones que cuando hacemos seminarios y conversaciones en torno a este tema, estamos siempre como los que estamos desde el mundo de la educación. El sector privado y la empresa tiene que formar parte de este diálogo. Es fundamental porque la falta de visión, no solamente de este lado, sino que aquí hay una visión a nivel país. Sí. Otra de las cosas que pasaba ahí, por ejemplo, era que la industria, aquí pasa que una empresa, que hay una máquina que ya no la usa, súper bien, tremenda donación, y entonces la dona a un establecimiento para que ahí puedan usarla. Hay que dar vuelta a ese círculo. Antes de que la industria, en los países desarrollados, antes de que la industria cambie la tecnología, las instituciones formativas, en este caso educación superior más bien, son los primeros en acceder a la tecnología antes de que se instale porque forman parte del proceso de la reconversión o el cambio tecnológico. O sea, es totalmente al revés. Entonces, a eso me refiero con el tema de visión y creo que eso permea a todos los sectores que tenemos que estar sentados en estas conversaciones para, hacer que esta maquinita funcione. Un 48% de los estudiantes que respondieron a la encuesta decía que los sueldos siempre son más altos para carreras universitarias sobre institutos profesionales, lo que es una afirmación que era falsa, como reflejo precisamente de esa falta de información también sobre las trayectorias. Bueno,
queremos sumar a 3 personas más a esta conversación, virtualmente, por supuesto. Vamos a conversar con quienes forman parte de los equipos docentes y directivos que son parte de MuéveTP. Tenemos 3 invitados en la ocasión para plantear algunas preguntas directamente a cada uno de nuestros panelistas. Vamos a ir con la primera pregunta, y es para la subsecretaria Alejandra Ratia. La primera pregunta es de Mabel Fernández, profesora del Colegio Patricio Mequis de Maipú. Vamos a escucharla y luego le damos la palabra a la subsecretaria. Muy buenos días, mi nombre es Mabel Fernández, soy profesora del Colegio Patricio Mequis de Maipú y mi pregunta va para la subsecretaria de Educación, Alejandra Ratia. Considerando que el TP tiene múltiples beneficios respecto de el aprender haciendo, me gustaría saber qué políticas públicas se van a implementar para fortalecer las expectativas de nuestros estudiantes mirando hacia el futuro. Subsecretaria. Está prendido el micrófono, parece, ¿sí? Sí, está prendido, Perfecto. está prendido. Súper. Qué bonita la pregunta. Quiero decir un pequeño comentario respecto a lo que estaba diciendo Valentina después. A mí me tocó vivir eso en Australia como mamá. Y a uno efectivamente le llegaba como apoderada, como familia le llegaba esa misma información desde los establecimientos, solo para como reforzar el tema del rol que cumplen estos actores. En relación a lo que plantea Mabel, bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que es clave y creo que nos lleva a un tema que en educación muchas veces se nos va de la conversación y creo que al que hay que volver. Como, ¿qué vamos a hacer para fortalecer como la pertinencia para las y los estudiantes? Un elemento que nosotros estamos haciendo, bueno, a la luz de la pregunta que le hacías antes, Sebastián, a Valentina, es respecto al currículum. El currículum que nosotros tenemos en educación técnico-profesional es del 2013, si mal no recuerdo, 12-13, y es un currículum que nosotros tenemos que actualizar. Además, la movilidad del mundo técnico-profesional, la actualización técnico es rapidísima. De hecho, en otros lados del mundo hay ciclos de desarrollo curricular en el ámbito técnico-profesional que duran 5 años. Por lo tanto, ese es un elemento que vamos a abordar y vamos a partir con algo que es muy vinculado con lo que dice Mabel, que es en el fondo un congreso pedagógico curricular que vamos a hacer. El ministro de Educación lo anunció ya el año pasado, pero donde vamos a partir preguntándole a las y los estudiantes, no solo del mundo TP, del mundo HCA, en general, digamos, cuáles son sus aspiraciones, sus miradas de futuro, hacia dónde quieren avanzar, pensando en cómo vamos entonces, como de alguna manera, vinculando de un modo mucho más como robusto y significativo la arquitectura y las propuestas, en el fondo, cómo se desarrolla el currículum y el contenido del currículum a esas aspiraciones. Y otro elemento que yo creo que es clave, y donde nosotros además tenemos una prioridad como ministerio y como gobierno, es en el espacio de fortalecimiento de la educación pública. Bueno, Chile está, lo saben, me imagino todas las personas que están aquí, ¿no? Chile está en un proceso de cambio de su educación pública, que es uno de los procesos más desafiantes y más importantes que Chile ha tenido, y en la política educativa, yo diría, no sé, los últimos 50 años me atrevería a decir, es de una tremenda complejidad. Y ahí también hay un tema en particular en relación al mundo técnico profesional de cómo miramos desde una perspectiva más territorial. Los servicios locales, en Chile se están instalando 70 servicios locales y uno podría mirar un poquito más el vínculo entre esto que ha salido en la conversación, ¿no? Entre el sector de la formación técnico-profesional en la secundaria, en la terciaria y el sector productivo, ¿no? Hacer estas mesas de articulación territoriales desde los servicios locales e incluso, esto es una proyección, ¿eh? No estoy anunciando nada, quiero dejar súper claro, pero yo creo que uno podría pensar en cómo uno facilita en el fondo las opciones de trayectoria formativa en la educación media dentro del servicio local. Entonces, porque muchas veces pasa que un estudiante o una estudiante, aquí el tema género es clave. Nos pasa todavía, quiero decirlo, por ejemplo, que tenemos especialidades súper masculinizadas, donde en los liceos donde esas estudiantes están, hay algunas especialidades que no tienen, por ejemplo, algo tan básico como baño para mujeres. Entonces a las mujeres se les dice, no, esta especialidad es muy de hombre, usted no la puede hacer. Bueno, ¿cómo vamos cerrando esa brecha, eliminando esa brecha, pero además cómo vamos haciendo un poco más fluida las relaciones entre los liceos? De repente uno podría pensar que un estudiante que está en un liceo y le interesa una especialidad que está en otro liceo del mismo servicio local pudiera acceder ahí y pudiera haber cierto tránsito entre el servicio local, ¿no? De modo de poder responder de un modo más pertinente a las necesidades, intereses de las y los jóvenes, ¿no? Bien, gracias, subsecretaria. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Es para Muy buenos días.
La siguiente pregunta es de María Inés Saldivia, jefa de especialidad de atención de párvulos del Instituto Sagrada Familia de Punta Arenas. Para usted, Raúl. Vamos a escuchar. Mi nombre es María Inés Saldivia, educadora de párvulo y jefa de especialidad de atención de párvulo del Instituto Sagrada Familia de Punta Arenas. Mi pregunta va dirigida al exministro de Educación, don Raúl Figueroa. Quisiera saber su opinión sobre las especialidades, ¿no es cierto?, que están siendo cuestionadas en el campo laboral, como es en el caso de nuestra especialidad de atención de párvulo, que nuestras chiquillas, por tener un título en nivel medio, no son recibidas en el trabajo o contratadas en los jardines de la Junji e Integra. Ahí está la pregunta, Raúl. Bien. Le contesto al tiro, María Inés, pero una cosa muy breve respecto al tema de la información que ha surgido. Todos los años, todos los padres de determinados cursos reciben la cartilla del CIMSE. Ahí hay una oportunidad tremenda para entregarle información de este tipo a los papás respecto de, pues hay una encuesta que los papás tienen que llenar cada vez que les llega, que a su hijo le toca hacer el CIMSE. Entonces, y por ejemplo el de segundo medio o el de octavo puede ser una muy buena oportunidad para, a través de ese mecanismo, hacer transferencia de información para los papás. Eso como un paréntesis. Respecto a la pregunta, Marina, es bien importante la pregunta, primero para despejar un mito y segundo para darle un poco más de profundidad a la respuesta. Junji no tiene restricciones respecto de la contratación de técnicos de nivel medio, porque a veces se instala que hay una restricción normativa, digamos. No existe ninguna restricción normativa y por lo tanto se puede, en la medida que cumpla con los requisitos del perfil de lo que esté buscando, contratar egresados de deseos técnicos profesionales que cumplan esas funciones. Pero el tema va más allá y tiene que ver con toda la conversación que hemos tenido aquí. Es importante que los sostenedores, los directores, empiecen a analizar cuáles son las trayectorias laborales de sus alumnos y qué les falta o qué debiesen tener o cómo complementar a sus egresados para que puedan, si la opción es entrar al mundo del trabajo y no seguir en la educación superior, para que efectivamente esa formación sea útil. O sea, es bien potente si estás formando técnicos de nivel medio en educación parvularia, si acaso el principal empleador de educadoras de párvulos tiene, en el fondo prefiere, para llevarlo en fácil, egresados del mundo técnico superior o profesionales. Bueno, significa entonces que hay que empezar a pensar de nuevo qué hacemos en esos liceos, cómo adecuamos esas especialidades, cómo las vinculamos rápidamente con el mundo de la educación superior, cómo generamos espacios de alternancia para que mientras estudien trabajen en los jardines infantiles por un monitoreo adecuado. Entonces, el desafío es más complejo que simplemente, y voy a hacer así como bien duro, va a sonar duro, pero no es así. No es ¿por qué no contratan a mis egresados? Sino que ¿qué tenemos que hacer para que contraten a nuestros egresados? ¿Qué tenemos que adecuar? A lo mejor la especialidad es otra, a lo mejor lo que hay que hacer es vincularlo rápidamente con la educación superior, a lo mejor esos establecimientos lo que necesitan, ya que la oferta de trabajo busca otras características en quienes contratan, es cómo les facilitamos rápidamente entonces que cumplan con todas las expectativas de quién va a ser el futuro empleado. Entonces, creo que es importante aprovechar esas preguntas para replantearse en cada liceo en qué medida lo que se está entregando como formación es efectivamente todo lo útil que esos alumnos pueden estar esperando. Gracias, Raúl. Vamos con la última pregunta, Valentina, para cerrar esta sección. Es la pregunta de Gerhard Detzel, profesor del Liceo Nueva Zelanda de Santa Juana, para Valentina. Escúchame. Mi nombre es Gerhard Detzel, soy profesor del Liceo Nueva Zelanda de Santa Juana y mi pregunta es para Valentina Quiroga y quiero consultarle ¿por qué cree usted que la gratuidad es tan poco conocida entre los estudiantes de carrera técnico profesional, siendo que finalmente es un beneficio que sobre todo va para los estudiantes que tienen mayores dificultades económicas? Ahí está la pregunta, Gerhard. Valentina. Súper. A ver, darle las gracias a Gerhard por la consulta. Yo creo que, bueno,
claramente hay un desafío que es anual todos los años de poder informar adecuadamente a los establecimientos. Eso sin lugar a dudas es un desafío de la política. Yo creo que bueno, el estudio de alguna manera apunta a pesquisar aquello, ¿cierto? Y yo recuerdo cuando nosotros, bueno, me tocó estar en el periodo en el cual se aprobó gratuidad y hacer la primera instalación. Yo me acuerdo con los equipos reuniones en donde piloteamos distintas formas de informar a través de la plataforma, se hicieron focus, hubo todo un esfuerzo por ver de qué manera esto se comunicaba de forma más simple, algo que no era tan simple, la verdad, además de todo el back office que había en el proceso de implementación. Fue realmente muy, muy intenso. Y ahí, bueno, se hizo una apuesta, se hicieron además, por ejemplo, elementos. Cuando nosotros estábamos en el gobierno, la asignación de beneficios era aún más tarde. Entonces los estudiantes se matriculaban sin tener ni siquiera una intuición si es que iban a ser sujetos o no de beneficio. Hicimos todo un esfuerzo por tratar de adelantar la mayor cantidad de información que se pudiera, y si bien no logramos adelantar la asignación del beneficio previo al proceso de matrícula, sí logramos entregar información que más o menos apuntara y que los estudiantes más o menos supieran si es que estaban en qué quintil, o sea, o en qué decil de ingreso, que era uno de los requisitos o las incógnitas más relevantes para saber si es que iban a ser sujetos beneficiarios o no. Además que en Chile, yo quiero valorar un elemento cuando... a propósito de lo que también decía la subsecretaria, aquí además tenemos el beneficio de que si cumple los requisitos, lo tiene. No es como en otros lugares donde se maneja un número finito de beneficios y entonces además hay que entrar como a postular a los estudiantes y a pesar de que tú quizás tengas los requisitos, no necesariamente lo tienes. Esa es la diferencia entre establecer o empezar a establecer una lógica más del derecho versus no hacerlo, ¿ya? Entonces, hicimos todo un esfuerzo y eso sin lugar a dudas, yo creo, bueno, hoy día estuvo en un momento Raúl en el ministerio, en donde me imagino que habrán visto también aquello, y bueno, hoy día la subsecretaria, ¿cierto?, está en el cargo, pero sin lugar a dudas no hay que claudicar en el esfuerzo de seguir revisando qué mejorar. Ahora, yo igual quiero hacer un punto respecto ahí a la pregunta, porque yo aquí me voy a autodelatar, porque yo cuando respondí la pregunta también me equivoqué. La pregunta era, ¿cuáles son los requisitos para acceder a gratuidad? Le pedí a Carlos ahí que fue quien no estuvo, si no, Carlos es testigo, de que yo le respondí y también me equivoqué. O sea, no estoy dentro del 4% de lo que habría sabido. Pero lo que quiero plantear es lo siguiente. Yo creo que lo que sí es importante, más que los estudiantes, creo yo, sepan, porque además, si la memoria no me falla, creo que la encuesta se aplica el primer semestre, ¿cierto? No es tan cerca del momento de postulación. Sí. Entonces, creo que son factores que hay que tener igual a la vista para saber qué tan exigentes somos con la expectativa respecto a la respuesta a estas preguntas. Lo que sí me parecería muy complejo es que los estudiantes no sepan que existen beneficios. Porque sí sería muy, muy complejo si es que hay estudiantes que se inhiben de postular. Eso sí sería duro. Porque después el requisito específico es algo que una vez que los estudiantes están en la plataforma se van a enterar ahí. ¿Me explico? Yo creo que lo que yo pondría el foco en tratar de indagar si es que los estudiantes saben que existen beneficios a los cuales podrían acceder, quizás más que saber si es que realmente ellos a ese minuto cumplen o no los requisitos. ¿Me explico? Porque lo peligroso sería que se estuvieran inhibiendo del proceso de postulación o inhibiendo de pensar que pueden seguir continuando estudios por este tipo de restricciones. Igual hay un tema duro o una cifra dura, que es que el 20% plantea que tiene la preocupación sobre el tema del financiamiento. Esa cifra me parece como más dura, en el sentido de decir que considera que es una preocupación para estudiar. No tenemos la evolución en cómo eso ha ido, yo intuyo que eso es un porcentaje que ha venido cayendo en el último tiempo, en el fondo. Me imagino porque hoy día los beneficios son muchísimo más que los que existían antes. Entonces, yo creo que ahí lo que es importante en direccionar los esfuerzos, más que los estudiantes desde el comienzo sepan cuáles son todos los requisitos, cuáles son todo el proceso, es que sepan que existe el proceso, que sepan que existen muchas posibilidades de poder seguir estudiando, continuando trayectorias, y yo creo que ahí entonces es donde más bien pondría los esfuerzos, porque una vez que ya ingresen a la plataforma, ya el sistema despeja, en el fondo, y esa información a la que acceden y no... eso. Bien. Estamos llegando ya al final.
Hemos tenido una conversación larga, de más de 40 minutos, muy entretenida, muy interesante, y yo quiero poner a prueba su capacidad de síntesis de alguna manera. Esta es la parte más difícil quizá de la pregunta para ustedes, pero es un gustito que nos podemos dar ahí para aprovechar esta oportunidad. A partir de toda la reflexión y de los distintos temas que hemos conversado, ¿qué medidas concretas entonces son las que se podrían comprometer para mejorar las trayectorias de vida de los estudiantes que están en los liceos TP? Esa es la pregunta para los tres. Raúl, partamos contigo. También... A ver, haciendo el máximo esfuerzo por la capacidad de síntesis y llevando a medidas súper específicas y recogiendo de la conversación. Mucha información a los padres, mucha información a los alumnos, mucha información a la escuela. Instrumentos simples para gestionar esa información. Al alumno se le dice que tiene ciertos beneficios, que de inmediato se le diga qué es lo que tiene que hacer para postular a ello. O sea, en el fondo, cadenas de gestión de esa información. Mecanismos eficientes de vinculación entre el mundo de la educación y el mundo del sector productivo. Se han hecho esfuerzos en eso, son permanentes, pero tienden a ser ineficientes, tienden a terminar en una reunión, digamos. Entonces hay que dar con espacios concretos de articulación efectiva entre el mundo de la educación media, la educación superior, el mundo del trabajo. Eso existe, hay convenios que son efectivos, pero no se conocen, entonces falla la información. El ciclo tiene que ir cerrándose. De cada gestión concreta que se hace para potenciar la articulación, si los alumnos no saben que existe ese convenio de articulación, es como decir el convenio no existiera. Y mucha flexibilidad en el sistema. Yo creo que eso es el desafío más complejo. Cómo le damos al sistema la máxima flexibilidad para que pueda adecuarse con velocidad a los cambios, que hoy día son brutales. No hemos hablado, no sé, porque está de moda de inteligencia artificial, digamos, hay miles de... o sea, los desafíos son cada vez más intensos y creo que sin flexibilidad va a ser imposible que esos desafíos se aborden de manera oportuna. Bien, gracias Raúl. Valentina. Voy a ir complementando para no repetir ahí las ideas. A ver, respecto al tema de información, el Estado hoy día tiene más herramientas que las que tenía antes y yo creo que no las estamos aprovechando bien. La Ley de Educación Superior estableció que tenía que existir un sistema de acceso a toda la educación superior, incorporando el mundo técnico profesional. Evidentemente es distinto el acceso al mundo técnico profesional que las universidades. No estamos, en ningún caso se estaba pensando que se aplicaran los mismos instrumentos ni nada de eso, pero es muy valioso que exista y que se avance en consolidar en un puro lugar, porque si no los estudiantes en este sector tienen que ir institución por institución mirando lo que existe y eso es un tremendo costo de información. Entonces, yo diría que ponerle bueno en el sistema de acceso, en complemento a los temas de información que plantea Raúl, yo creo que estamos al debe en que ese sistema sea potente y haya entonces un lugar donde todos los estudiantes puedan ahí acceder, como en complemento al tema de información. Y voy ahora con 3 ideas de qué hacer. Lo mencioné antes, así que no me voy a explayar más, pero lo quiero reforzar como idea. Mejorar la oferta en todos los niveles, pensar la trayectoria completa desde la educación media TP y proyectarla hacia niveles superiores. Entonces, partir, o sea, no sé si partir porque esto se hace cada cierto rato, pero si lo dejamos de hacer, se nos genera el desajuste. Entonces, ahí está el problema. Volver a mejorar la oferta. Segundo, avanzar urgentemente en la agenda técnico-profesional y establecer la institucionalidad. Yo no me acuerdo cuál es la fecha, pero estoy apuesto a que el Estado está al debe. La Ley de Educación Superior también estableció que Chile tenía que avanzar en el establecimiento de una institucionalidad coordinadora del mundo formativo, el mundo laboral, por sector. O sea, no tenemos un ente coordinador, porque lo que mencionaba Raúl de la coordinación, sí, los establecimientos hacen coordinaciones, pero no es suficiente. Tenemos que tener un sistema a nivel nacional y a nivel territorial que permita y ordene la conversación. No podemos depender de las voluntades, finalmente, de cada una de las instituciones a que esas coordinaciones se den. El Estado tiene la obligación de establecerlo en los países desarrollados, lo tienen hace ya un par de décadas funcionando, tenemos experiencia, así es que urgente. Ojalá no pase otro gobierno más en el cual terminemos el gobierno y esa institucionalidad no existe. Yo sé que la subsecretaria y varias autoridades del gobierno están trabajando sobre aquello, así que ahí estoy ayudando a poner presión política para que eso salga. Y lo tercero es, claro, la institucionalidad, son las reglas del juego, pero eso, como
se mencionaba antes, no es suficiente para que ocurra. Hay que apoyar directamente a los establecimientos. Desde la Fundación Chile tenemos programas de apoyo fuerte, trabajamos con una gran cantidad de establecimientos, bueno, la Fundación Luxi también lo hace en ámbitos complementarios, y esto requiere trabajar, nosotros desde la Fundación trabajamos en los temas de apoyo, pero también trabajamos muy fuertemente en los temas de articulación. Es clave no solamente pensar en la articulación a nivel país, sino que eso tiene que caer a nivel de establecimiento. Ajá. Y eso es fundamental. Y ojalá muchas más instituciones podamos sumarnos a ese esfuerzo, los establecimientos. Yo sé que decíamos están un poco sobreintervenidos, pero yo creo que no es dejar de intervenir, sino que más bien meterle inteligencia a esos apoyos, mucha escucha de qué es lo que se requiere y ayudar con las capacidades profesionales que lamentablemente en este país no están homogéneamente distribuidas. Uno mira la disponibilidad, por ejemplo, de docentes. Yo hace poco estaba, a propósito de otro proyecto que teníamos, la formación, por ejemplo, en la región de Antofagasta. Hay un déficit enorme de profesores, sobre todo en estos ámbitos. Entonces, creo que ahí todos los apoyos y los esfuerzos que podamos hacer en la micro también son súper importantes. Gracias, Valentina. Subsecretaria. Voy a también ordenarme con tratar de hacer 3. Y dando continuidad a lo que ya señalaron, para no repetir, ¿no? Tanto de acuerdo con la necesidad de información, de articulación, el tema de tener un ente articulador, lo tenemos súper claro, y estamos trabajando junto con el tema de la actualización de la estrategia, por cierto, ¿no? Ahora, quiero hacer converger esta reflexión con algo que muchas veces se ve desde el debate público como algo aparte, y creo que es importante que yo haga explícito y tratar de dar la señal de que estas son cosas que van de la mano. Reactivación educativa. Para poder aportar, en el mundo técnico profesional es un mundo que se vio especialmente golpeado por la pandemia, especialmente golpeado por la salida de estudiantes, por ejemplo. La salida de estudiantes en el mundo técnico profesional por las condiciones, porque son estudiantes de tercero y cuarto medio, por la precarización socioeconómica, entonces estudiantes mayoritariamente hombres que salieron del sistema. Entonces aquí hay un punto súper importante de cómo, para abordar este desafío y fortalecer como la mirada de sistema y de trayectorias formativas laborales, es muy importante que hagamos un foco especial y pertinente, que en el fondo nosotros estamos haciendo para la reactivación educativa en el mundo técnico profesional. Ese es un punto importante. Después, creo que es clave, voy a tener que vincular 2 porque me están saliendo 4. El tema de la... Es cierto, yo también encuentro, gracias. Me lo hizo una ex subsecretaria, así que estamos. La reflexión curricular, yo creo que el tema de cómo aseguramos la pertinencia, la significancia de la formación en las distintas etapas, pero en particular en la educación media, técnico-profesional, es clave, vinculándolo con las aspiraciones sobre el futuro, para hacer el guiño con el foco del seminario que hoy nos convoca, ¿no? Pero en el fondo... responder a la pregunta respecto al sentido es una pregunta que nosotros tenemos que, como sistema educacional, tenemos que poder abordar, y en la educación técnico-profesional ese tema es clave, cómo se aborda desde la perspectiva también del rol que juega el trabajo, el desarrollo de la trayectoria formativa laboral, creo que es fundamental y es algo que nosotros vamos a abordar especialmente. En tercer lugar, y es especialmente importante en el mundo técnico-profesional, en el mundo técnico profesional se da una tendencia que no se da en el mundo HC y en el resto de los niveles, que es que el 59% de los liceos técnico profesionales son públicos. Entonces aquí hay un tema súper estratégico también de cómo fortalecemos la educación pública, cómo en el desafío país que tenemos con los servicios locales de educación, con la nueva educación pública, damos una oportunidad. Por ejemplo, yo creo que ahí hay un espacio súper estratégico para, y voy a linkear con el último punto, para la articulación. Por un lado, entre actores, voy a partir en el fondo, intersectorial adentro del gobierno, y cómo vamos haciendo, por ejemplo, la vinculación con, no sé, por ejemplo, trabajo, los ámbitos productivos, minería, salud, bueno, en los mismos temas de desarrollo social, cómo se articula eso creo que es clave. Y también entre en los distintos territorios, los distintos actores. Y ahí invitar también, bueno, el mundo... la articulación desde la educación secundaria, la educación terciaria, la vinculación en los territorios, por ejemplo, con los CFT y los IP, las mismas universidades que tienen carreras técnicas también,
y el mundo productivo. Y ahí el mundo productivo también, aprovechando lo que decía Raúl, esto de empujar y generar presión, también quizás una presión a, bueno, ¿cómo remiramos también un poco las estructuras salariales, por ejemplo, las condiciones? Porque si no también, cuando uno tiene, la ex subsecretaria Valentina Quiroga, estamos aquí entre puros que han estado en este lugar y saben la complejidad que eso implica, pero ella comentaba al respecto de, por ejemplo, la experiencia en Australia. A mí me tocó, yo hice el doctorado allá, entonces viví casi 5 años allá, y me tocó verlo desde la otra perspectiva. En Australia la estructura salarial para el mundo técnico es súper potente. Entonces, de verdad, lo que puede aspirar a tener como ingresos una persona que trabaja en el ámbito técnico es igual o mejor, ojo, muchas veces que el mundo profesional. Entonces, también aquí el sector productivo tiene que también ayudar en esa mirada de cómo revalorizamos, pero revalorizamos y damos una perspectiva de sistema, también entendiendo que las condiciones de trabajo tienen un impacto en eso. Y el rol que juega el trabajo en la vida. Esta reflexión de si vivimos para trabajar o trabajamos para aportar a la sociedad y vivir, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, estos 4 grandes como acciones concretas que podemos intencionar. Muchísimas gracias. Misión cumplida, ¿eh? Con la síntesis para poder hacer estas propuestas. Subsecretaria Ratia, Valentina, Raúl, gracias por estar con nosotros a los 3. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Bueno, estamos llegando ya al final de la conversación. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron. Nuevamente el agradecimiento a la Fundación Luxich, por supuesto, por generar este espacio, y esto es material valiosísimo. A la Facultad de Economía y Negocios por recibirnos también hoy, a quienes han participado presencialmente en streaming. 2 datos solamente que quiero recordarles. El seminario se transmitió a través de YouTube, quedó disponible en el canal de YouTube también de la Fundación Luxich, en las redes sociales también, y en el sitio web, en fundacionluxich.cl, en la sección Documentos de Interés, está el Policy Brief y otros documentos también de la investigación y el trabajo que está desarrollando la Fundación. Gracias por acompañarnos nuevamente, que tengan un buen jueves, y los invitamos luego a un café aquí a la salida del salón. Gracias.